El último deseo de Rosa Morales era ir a un concierto de Luis Miguel, pero los médicos del Hospital Infantil de México le habían dicho a sus padres que ella nunca saldría de esa habitación. Tenía 9 años y llevaba 6 meses internada luchando contra leucemia avanzada que no respondía a los tratamientos. Era noviembre de 1995 y Rosa pasaba sus días escuchando casetes de Luis Miguel en un pequeño reproductor que sus padres le habían llevado. Hasta que me olvides era su canción favorita y la escuchaba una y otra vez imaginando cómo sería estar en un concierto rodeada de miles de personas cantando junto al Sol de México. Enfermera Luisa había trabajado en ese hospital durante 15 años y había visto muchos niños enfermos, pero algo en Rosa la había tocado profundamente. La niña nunca se quejaba del dolor, siempre sonreía a pesar de todo, y su única alegría parecía ser esa música que sonaba constantemente en su habitación. Una tarde, mientras cambiaba el suero intravenoso, Luisa le preguntó: ¿por qué te gusta tanto Luis Miguel? Rosa sonrió débilmente. Porque cuando canta me olvido de que estoy enferma. Enfermera. Me hace sentir viva. Esa respuesta se quedó con Luisa durante días. Una semana después, mientras revisaba los signos vitales de Rosa, la niña le confesó algo en voz muy baja. Enfermera Luisa, si pudiera pedir un deseo sería ir a un concierto de Luis Miguel, solo uno antes de... No terminó la frase, pero no hacía falta. Luisa sintió que se le partía el corazón. Sabía que Rosa no podría salir del hospital. Su sistema inmunológico estaba demasiado débil y cualquier exposición a multitudes podría ser fatal. Esa noche Luisa no pudo dormir pensando en la niña. A las 3 de la mañana tuvo una idea que parecía imposible, pero decidió intentarlo de todas formas. Se sentó en su mesa y escribió una carta a mano dirigida a Luis Miguel. No tenía su dirección personal, pero sabía que su oficina de management estaba en la colonia Polanco. La carta decía: estimado señor Luis Miguel, mi nombre es Luisa Hernández y soy enfermera en el Hospital Infantil de México. Tengo una paciente de 9 años llamada Rosa que está en etapa terminal de leucemia. Su único deseo es escucharlo cantar en vivo, pero no puede salir del hospital. Sé que esto es mucho pedir, pero si pudiera visitar aunque sea por 5 minutos, cambiaría su vida. No busco publicidad ni fotos, solo un momento de alegría para una niña que no tiene mucho tiempo. Con respeto, enfermera Luisa Hernández. Luisa envió la carta sin muchas esperanzas. Sabía que Luis Miguel era una superestrella con agenda llena de compromisos. Probablemente ni siquiera vería la carta. Seguramente un asistente la leería y la tiraría a la basura junto con miles de otras peticiones que recibía. 2 semanas pasaron sin respuesta. Luisa casi había olvidado la carta cuando un martes por la mañana recibió una llamada en la recepción del hospital. ¿Enfermera Luisa Hernández?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo, respondió Luisa. Habla Alex McCluskey, asistente personal de Luis Miguel. Recibimos su carta sobre la niña Rosa. El señor Luis Miguel quisiera visitarla este viernes, si es posible. Prefiere que la visita sea privada, sin prensa ni cámaras. Podemos coordinar. Luisa casi dejó caer el teléfono. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿El señor Luis Miguel va a venir personalmente?, preguntó con voz temblorosa. Sí, señora. Leyó su carta y se conmovió profundamente. ¿Quiere hacerlo? Luisa comenzó a llorar ahí mismo en la recepción del hospital, sin importarle quién la viera. El viernes por la tarde, Luisa les contó a los padres de Rosa lo que iba a suceder. La madre de Rosa, María, se cubrió la boca con ambas manos sin poder creer la noticia. El padre Roberto se sentó en una silla porque las piernas no lo sostenían. ¿Luis Miguel va a venir aquí a cantar para nuestra hija?, preguntó María. Luisa asintió con lágrimas en los ojos. Va a venir a las 6 de la tarde. Pidió que no le digamos nada a Rosa para que sea sorpresa. Luisa vio llegar un auto oscuro sin distintivos a la entrada del hospital. Luis Miguel bajó vestido con ropa casual, llevando un estuche de guitarra. No había camarógrafos, no había reporteros, no había séquito de asistentes. Solo él y su guitarra. Luisa lo recibió en la entrada. Señor Luis Miguel, no sabe cuánto significa esto, dijo con voz quebrada. Luis Miguel sonrió gentilmente. ¿Dónde está Rosa? Luisa lo guió por los pasillos del hospital, pasando por otras habitaciones donde niños enfermos miraban curiosos sin reconocer inmediatamente la figura que caminaba por el corredor. Cuando llegaron a la puerta de la habitación 307, Luis Miguel hizo una pausa. ¿Está lista?, le preguntó a Luisa. Ella asintió y abrió la puerta lentamente. Rosa estaba recostada en su cama escuchando como siempre su casete de Luis Miguel cuando la puerta se abrió. Esperaba ver a enfermera Luisa como de costumbre,
pero en cambio vio a un hombre con guitarra entrando a su habitación. Le tomó 3 segundos completos procesar lo que sus ojos estaban viendo. Cuando finalmente reconoció quién era, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus padres estaban parados junto a la ventana, llorando en silencio. Luis Miguel caminó hacia la cama con una sonrisa cálida y se sentó en la silla junto a Rosa. «Hola, Rosa», dijo con voz suave. «Me dijeron que querías escucharme cantar, así que vine a cantarte unas canciones. ¿Te parece bien?» Rosa comenzó a llorar sin poder hablar. Luis Miguel tomó su mano pequeña y frágil entre las suyas. «No llores, princesa. Hoy vamos a cantar juntos». «¿Sí?» Sacó la guitarra de su estuche y la afinó mientras Rosa lo miraba como si estuviera viendo un sueño. Los padres de Rosa, enfermera Luisa y 2 enfermeras más que se habían asomado a la puerta observaban en silencio absoluto. Luis Miguel comenzó a tocar los primeros acordes de La Incondicional y cuando empezó a cantar la habitación 307 del Hospital Infantil de México se transformó en algo mágico. Lirando, la voz de Luis Miguel llenó la pequeña habitación del hospital con una calidez que parecía imposible en un lugar tan frío y clínico. Cantaba La Incondicional, mirando directamente a los ojos de Rosa, mientras sus dedos se movían con precisión sobre las cuerdas de la guitarra. Rosa tenía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no apartaba la mirada de Luis Miguel ni por un segundo, como si tuviera miedo de que si parpadeaba él desaparecería y todo resultaría ser un sueño. María, la madre de Rosa, se abrazaba a su esposo Roberto mientras ambos lloraban en silencio, tratando de no hacer ruido para no interrumpir el momento. Enfermera Luisa había salido al pasillo porque no podía contener el llanto y no quería que Rosa la viera así. Cuando Luis Miguel terminó la primera canción, Rosa logró susurrar con voz débil: «Gracias». Luis Miguel sonrió y le apretó la mano suavemente. «¿Cuál es tu canción favorita, princesa?» Rosa no tuvo que pensar la respuesta. «Hasta que me olvides». Luis Miguel asintió con una expresión que mostraba que entendía el peso de esa elección. Hasta que me olvides era una canción sobre despedida, dolor y amor profundo. Era una de las interpretaciones más emotivas de su repertorio. Y cantarla siempre era difícil, incluso para él. Pero si Rosa quería escuchar esa canción, entonces la iba a cantar con todo su corazón. Comenzó a tocar los acordes introductorios y la habitación pareció llenarse de algo más allá de música. Era como si el tiempo se detuviera. Cuando llegó al primer verso, su voz cargada de emoción genuina hizo que cada palabra resonara con significado profundo. Rosa cerró los ojos escuchando cada nota, cada palabra, como si estuviera grabándolas en su memoria para siempre. María tuvo que salir de la habitación porque no podía soportar ver a su hija escuchando una canción sobre despedida, sabiendo que probablemente estaban viviendo uno de sus últimos momentos felices. Roberto se quedó, pero se volteó hacia la ventana limpiando las lágrimas que no dejaban de caer. Cuando Luis Miguel terminó Hasta que me olvides, hubo un silencio sagrado en la habitación que nadie se atrevió a romper durante varios segundos. Finalmente, Rosa abrió los ojos y miró a Luis Miguel con una expresión de paz que sus padres no habían visto en su rostro durante meses. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó Rosa con voz apenas audible. «Lo que sea, princesa», respondió Luis Miguel acercándose más. Rosa señaló hacia el pequeño reproductor de casetes en su mesa de noche. «Esa grabación de Hasta que me olvides que tengo en mi casete ya está muy gastada de tanto escucharla. ¿Podrías firmar algo para mí, para que cuando ya no pueda escuchar la grabación pueda mirar tu firma y recordar que cantaste para mí?» Luis Miguel sintió un nudo en la garganta. Esta niña de 9 años estaba hablando de su propia muerte con una madurez que rompía el corazón. «Claro que sí», logró decir. Roberto le pasó un cuaderno de dibujos que Rosa usaba cuando tenía energía. Luis Miguel escribió: «Para Rosa Morales, la princesa más valiente que he conocido. Nunca olvides que la música vive en tu corazón para siempre. Con todo mi cariño, Luis Miguel». Después de firmar el cuaderno, Luis Miguel no se levantó para irse. Se quedó sentado junto a la cama de Rosa y comenzó a conversar con ella sobre cosas simples. ¿Qué otras canciones le gustaban? Si tenía hermanos, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Rosa le contó que quería ser cantante como él. «Yo sé que probablemente no voy a poder», dijo con honestidad desgarradora, «pero me gusta imaginar que sí». Luis Miguel negó con la cabeza. «Rosa, ser cantante no es solo pararse en un escenario, es llevar música en el corazón y compartirla con otros. Y tú ya eres cantante porque cuando escuchas mis canciones las sientes de verdad. Eso es lo que hace a un verdadero artista». Le pidió a Rosa que cantara con él la siguiente canción. «Pero no puedo cantar bien», protestó Rosa débilmente. «A mí no me importa cómo suene tu voz. Lo que importa es que cantes con el corazón».
Comenzó a tocar por debajo de la mesa y animó a Rosa a cantar las partes que se sabía. La voz de Rosa era débil y se quebraba en algunas notas, pero cantaba con una alegría que iluminaba su rostro pálido. María había regresado a la habitación y grababa el momento en su memoria sabiendo que era un regalo que nunca olvidarían. Luis Miguel se quedó en esa habitación durante casi 2 horas cuando solo había prometido 5 minutos. Cantó 8 canciones diferentes, conversó con Rosa sobre su vida, conoció a sus padres y escuchó historias sobre cómo Rosa había descubierto su música. Le contó a Rosa sobre su propia infancia difícil y cómo la música lo había salvado. La música tiene poder. Rosa, el poder de sanarnos, aunque no cure nuestros cuerpos, puede curar nuestros corazones. Cuando finalmente tuvo que irse porque Rosa estaba visiblemente cansada, se inclinó y le dio un beso en la frente. Eres muy especial, Rosa Morales. Nunca lo olvides. Rosa lo abrazó con la poca fuerza que tenía. Gracias por venir. Este fue el mejor día de mi vida. Luis Miguel tuvo que salir rápidamente de la habitación porque no quería que Rosa lo viera llorar. En el pasillo se apoyó contra la pared y se cubrió el rostro con las manos. Enfermera Luisa se acercó y puso su mano en su hombro. Lo que hizo hoy, señor, cambiará la vida de esa familia para siempre, le dijo. Luis Miguel asintió sin poder hablar. Caminó por los pasillos del hospital en silencio y cuando llegó a su auto se quedó sentado durante varios minutos antes de poder manejar. Lo que había experimentado en esa habitación lo había cambiado también a él, de formas que todavía no entendía completamente. Rosa Morales falleció 3 semanas después de la visita de Luis Miguel. Enfermera Luisa llamó al asistente de Luis Miguel para informarle, y María y Roberto le enviaron una carta agradeciéndole por haber hecho realidad el último deseo de su hija. Rosa pasó sus últimos días hablando de esa tarde. Escribieron los padres. Escuchaba las canciones que usted le cantó y tocaba el cuaderno firmado como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Murió en paz, señor, murió feliz. Cuando Luis Miguel recibió la carta, se encerró en su casa ese día. Había conocido a Rosa solo por 2 horas, pero la valentía de esa niña lo había marcado profundamente. Pensaba en su carita pálida, en su cabeza sin cabello por la quimioterapia, en cómo había sonreído a pesar del dolor insoportable que debía estar sintiendo. Pensaba en cómo había cantado con él, con voz débil pero llena de vida. Esa noche escribió algo en su diario personal. Hoy aprendí que el verdadero significado de mi música no está en los estadios llenos, sino en el corazón de una niña de 9 años que me enseñó más sobre vivir en 2 horas de lo que aprendí en 25 años. Luis Miguel envió un arreglo floral enorme al funeral de Rosa con una nota que decía: para la princesa cantante, tu voz sigue sonando en mi corazón. María y Roberto Morales guardaron el cuaderno firmado como su posesión más preciada, junto con el casete que Rosa había escuchado tantas veces. En los días siguientes al funeral, María escuchó ese casete y lloró pensando en cómo Luis Miguel había tomado tiempo de su vida ocupada para sentarse junto a la cama de su hija y cantarle. No había pedido nada a cambio. No había traído cámaras. No había buscado reconocimiento. Simplemente había venido porque una niña lo necesitaba. Esa bondad sin condiciones era algo que la familia nunca olvidaría. Después de conocer a Rosa, algo cambió profundamente en Luis Miguel. Comenzó a apoyar hospitales infantiles de formas que iban más allá de las visitas ocasionales. Donaba equipos médicos, financiaba tratamientos para niños sin recursos, enviaba juguetes y regalos en Navidad. Su asistente coordinaba con diferentes hospitales en la Ciudad de México y otras ciudades para identificar casos donde pudiera ayudar. A veces visitaba personalmente cuando su agenda lo permitía, otras veces enviaba apoyo económico para familias que no podían pagar los tratamientos de sus hijos. Durante los siguientes años ayudó a decenas de familias que enfrentaban enfermedades graves. Rosa había despertado en él una conciencia sobre cuántas familias sufrían en silencio, sin recursos para enfrentar la enfermedad. Usaba su éxito no solo para entretenimiento, sino para hacer diferencia real en las vidas de quienes más lo necesitaban. La historia de Luis Miguel y Rosa Morales nos enseña una de las lecciones más importantes sobre la verdadera bondad y el uso correcto de la fama. En un mundo donde todo se hace por publicidad y reconocimiento, esta historia nos muestra que los actos más significativos son aquellos que se hacen sin esperar nada a cambio. Luis Miguel no fue al hospital buscando aplausos ni para mejorar su imagen pública. Fue simplemente porque una niña lo necesitaba y él tenía el poder de ayudar. Esa es la diferencia entre caridad performativa y bondad genuina. Una busca reconocimiento y la otra busca solo aliviar el sufrimiento de otros. ¿Cuántas personas con fama y recursos los usan solo para beneficio propio, mientras que la verdadera grandeza está en usarlos para tocar las vidas de quienes el mundo ha olvidado?
Nos enseña que el verdadero valor de cualquier talento o éxito no está en cuánto nos beneficia a nosotros, sino en cuánto podemos usarlo para ayudar a otros, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Si tienes cualquier bendición en tu vida, talento, dinero, tiempo, influencia, la pregunta no es qué puedes ganar con ella, sino a quién puedes ayudar. Ese es el legado que realmente importa. No los estadios llenos ni los discos vendidos, sino los corazones tocados cuando nadie está mirando. Si eres fan de Luis Miguel y quieres conocer más historias que muestran el lado humano y el corazón verdadero del Sol de México, suscríbete al canal porque compartimos momentos como este todos los días. Dale like si esta historia te conmovió y te hizo pensar diferente sobre lo que significa usar la fama para bien. Y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber que fans de Luis Miguel de todo el mundo siguen honrando su legado